también propio Marcelo y tú, Atacanatesh, una nueva iniciativa para unir a la gente en los tiempos de COVID que se llama Encontros al Hadmos. ¿Puedes hablar un poquitico sobre esto? Sí, mira, Encontros al Had es una cosa muy particular, porque salió de un sueño mío. Me soñé que estábamos todos en un lugar donde solamente se podía hablar en judeo-español. Y me desperté esa mañana con este sabor agradable de tener un lugar donde la lengua fuera la más importante cosa, que para entrar solamente tenías que saber esta lengua. Y bueno, se lo conté a Marcelo esa misma mañana y me dijo, bueno, hazlo. y le digo, ¿qué te parece que le demande a algunos si quieren participar? Me placería que esto verdaderamente fuera una comunidad del mundo. Así que hablé con unos amigos muy buenos y muy activos en el campo de la cultura sefaradí, de la lengua en especial. Y maravillosamente, al punto que los capí de explicar, cada uno me dijo, sí, cuenta conmigo. Y Ancina es que en menos de un mes teníamos ya 7 personas representando comunidades, instituciones que laborando por el Encontros al Had. Y al punto, esto salió maravillosamente, como si fuera un signo del Dios. Y me siento muy contente de tener esta comunidad. Sabes, por mucho tiempo estaba mirando yo a través de vuestra página web que hay muchas actividades por la cultura sefaradí y por la lengua y la investigación. Una era en inglés, la otra era en castellano, la otra era en francés. En Israel las actividades y mismo los reclames para invitarte a participar eran en hebreo. Entonces, esto me despertó a mí un sabor que, ¿cómo vamos a revivir la lengua si estamos hablando de la lengua, no hablamos con la lengua? Seguro, en Latino 21 por esto mismo también solamente metemos filmos en latino. A veces nos encontramos con gente que quiere participar y también para ellos parece difícil de entender que no pueden participar si no pueden hablar corrido. Pueden meldar una cosa, sí, pueden cantar un cante, no pueden hablar ni participar y pienso que pasa lo mismo con Latino 21. No puedes participar en encuentros de al Had si no hablas judeo-español. Sí, seguro. En Latino 21 también explicamos siempre que nos placería entrevistar a todas y todos, solamente podemos hacer filmos en latino. Sí. Seguro. Y Dunque, en parte de esto también hay 2 iniciativas centrales muy importantes que ya están aquí hay muchos años, que son el Centro Cultural Sefaradí y Sefarad. ¿Cómo nacieron y dónde van para el avenir? Bueno, el que nació primero fue, nosotros le decimos aquí Sefarad, porque Sefarad es como en inglés. Yo sé que todo el mundo piensa que se pronuncia como en inglés. Es electrónica Sefarad o electrónico Sefarad. Y empezó porque ya con Marcelo habíamos empezado a hacer en la comunidad. Bueno, como vos hablaba antes, empecé a cantar los días de Shabbat, después cantaba todo el servicio con el Jajam y el cante a la fin. Después cantaba todas las fiestas y todas las semanas, y entonces aquí se despertó la curiosidad por los sefaradí y nos empezaron a pedir si podíamos hablar de un sujeto, dar una conferencia. Y Marcelo y yo dijimos, bueno, vamos a estudiar y vamos a elaborar para la comunidad. Ya Marcelo al punto estaba en el comité del CAL y él siempre le placía la parte cultural, así que
empezamos a hacer actividades ahí con la gente, muy, muy, muy contentes de que venía mucha gente. Y después de esto, bueno, la comunidad tuvo un trocamiento de corriente. Ya sabes que en la religión judía tenemos la corriente muy ortodoxa y tenemos la corriente tradicionalista y tenemos la corriente que es reformista. La comunidad siempre caminó por la ortodoxia y la tradición. Como sabemos, mientras no estaba el Rab, hasta que la comunidad tomó el comando de las actividades religiosas también. Y bueno, cuando empezó a venir otra vez un Rab a la comunidad, trocó un poco a más ortodoxa, así que ya las mujeres no podíamos cantar en las ceremonias. Y entonces ya no les interesaba tampoco hacer actividades culturales. Bueno, se tornó un poco más ortodoxo todo. Y entonces nosotros decidimos de salir de la comunidad, no con el corazón. Los hijicos, toda la familia de Marcelo siempre fue a esa comunidad. Y los padres se casaron ahí, nosotros, todos nuestros hermanos, los hijicos nuestros se casaron ahí, los sobrinos. Así que la comunidad sigue siendo la comunidad de nuestro corazón. No podíamos ya quedarnos a hacer actividades ahí. Ya no había ese espacio cultural de cantes. Ya no había cantes ni posibilidad de mucho de hacer conferencias ni actividades. Así que por un tiempo nos quedamos desencantados. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y Marcelo pensó, bueno, los dos somos de la parte él es de electrónica, yo soy de computación. Y entonces dijimos, bueno, vamos a usar la modernidad para ver qué podemos hacer. Mismo hablamos con una comunidad, con otra comunidad, si estaban interesados en tener algún espacio sefaradí. Y las comunidades que más les plació la propuesta fueron las comunidades ashkenazim. Bueno, hay que decir que aquí ya en las comunidades ashkenazim más que van más para el lado del reformismo, ellas son mezclatina de gentes, no es que solo son ashkenazim, la mayoría, y la organización es de una comunidad ashkenazí. Les plació mucho tener una parte sefaradí y una de las comunidades, la nueva comunidad israelita, hemos dicho, sí, pues vamos a dar un día y nuestro salón y veremos si la gente viene. Así que empecemos con la página y con las actividades en las comunidades. Y la página tenía como objetivo meter ahí un artículo o alguna noticia por día sobre lo que acontecía por la tradición sefaradí o por las costumbres o por las noticias. En corto tiempo el portal sefarad.com se tornó a que había 10 noticias por día y la gente conocía mucho esto, se expandió muy presto y bueno, ahora es un portal de lo más conocido en todo el mundo. Sí, con mucho suceso. Cada vez y ves que haces un proyecto, tienen un enorme suceso, mismo con Encuentros Al-Had. Antes nosotros íbamos buscando por la internet y demandando a las comunidades si iban a hacer una actividad o si tenían un artículo los escritores o los investigadores. Ahora recibimos miles de mails por día para que publiquemos sobre su libro o su tesina de la universidad o su investigación o su escrito familiar.
Entonces, que yo siempre cuento que en veces cuando tengo que buscar alguna cosa, que estoy escribiendo un artículo o algo y no me viene al tino o quiero saber qué hay, y me meto en la internet a buscar, y lo primero que me aparece es el portal nuestro con algún artículo que yo ya ni estaba acordándome que lo habíamos publicado. Que vinieron las mancebas, las caras blancas y frescas, las caras blancas y frescas, y en los hoyos 2 estrellas. Levántate, Nisim, levántate, Nisim, la cama es para el jardín. Tú duermes como